la noticia más importante, creo que es la que nosotros consideramos más importante, es la ley Justina, esta ley que tiene que ver con la donación de órganos y que significó un paso muy importante, algo que tiene que ver, en realidad el caso de Justina fue un caso muy conocido, por eso que se le dio este nombre a esta ley, por Justina Locain o Locane, según como cada uno lo pronuncie, que recordemos estaba esperando un corazón, no le llegó y lamentablemente falleció. Bueno, los padres han estado en esta sesión de la Cámara de Diputados donde se sancionó la ley. Pero vamos a enterarnos bien de qué se trata y por eso estamos con la directora del CUCAIBA, del Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires, doctora Gabriela Nani. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Marcelo. Ah, es Marcelo, perdón. No hay ningún problema. Bueno, le agradecemos obviamente que nos atienda y sobre todo que nos explique qué significa esta ley, cuál es el cambio importante de tener esta ley de donación de órganos. Bueno, esta ley lleva una modificación que dice que toda persona mayor de 18 años se convierte en donante de órganos, salvo que haya manifestado por escrito que se opone a la donación de órganos. Con lo cual nos va a permitir avanzar en el tema de la donación de órganos, generar más donantes de órganos para poder garantizar a los pacientes que están en lista de espera que logren trasplantarse. ¿Se opone por escrito? ¿Cómo es? Digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer para alguien de no ser donante? Existe a través de la página web de INCUCAI, que linkea con las 24 jurisdicciones provinciales, o sea, con cada CUCAI de las provincias, donde uno puede registrar su voluntad de estar a favor o en contra de la donación de órganos. También los que están a favor de la donación de órganos pueden manifestar su voluntad con un trámite por vía web muy sencillo que no demora más de 5 minutos. Claro, lo bueno en este caso es que, bueno, digamos, ya somos todos donantes, salvo que lo manifestemos, digamos, que nos tomemos este trabajo de meternos y decir, no, yo no quiero donar mis órganos. Lo cual obviamente se abre mucho el abanico. Estaba, digamos, como complicado en cuanto a que la gente se había quedado un poco quieta, porque en un momento hubo como una especie de apertura y de ser donantes, y después como que se quedó. ¿Puede haber como una especie de amesetamiento o algo de eso? Exacto, hay un amesetamiento en cuanto a la tasa de donación de órganos en la Argentina en los últimos años, y además que el trasplante es una práctica médica cada vez más habitual, o un tratamiento médico cada vez más habitual ante distintas enfermedades, con lo cual la cantidad de órganos que se necesitan para llegar a poder hacer los trasplantes también ha aumentado. Entonces esto genera una brecha mayor de diferencia entre la tasa de donación y la necesidad de órganos para ser trasplantados. La provincia de Buenos Aires tiene 5.200 pacientes en lista de espera, y el trasplante les puede salvar la vida o mejorar su calidad de vida. ¿Qué pasa con el tema de los menores? Porque obviamente esta ley está hablando de mayores de 18 años. En los menores de edad se requiere la autorización de sus padres para la donación de los órganos. Que eso se da en el momento de que se detecta o sea, en el momento que se diagnostica la muerte por criterios neurológicos. Y en el caso de las situaciones judicializadas, digo, una muerte violenta o cosas por el estilo, ¿agiliza algo la ley o en esto no cambia? Sí, la ley también va a permitir que cuando hay intervención judicial, los trámites sean más ágiles y lleven menos tiempo. ¿Y la aplicación de esta ley significa un gasto también, digamos, una inversión, mejor dicho, vamos a decirlo como corresponde, ¿no? Una inversión por parte del Estado en algo, digamos, ¿cambia algo o más o menos con lo que estaba ya esto puede funcionar? Nosotros capacitamos al sistema sanitario en forma continua y permanente, pero la ley también va a prever recursos económicos para la capacitación del sistema sanitario y la incorporación de servicios de procuración, que serían los servicios que se encargan de llevar adelante el proceso de donación de órganos en todos los establecimientos asistenciales. Con lo cual habrá que evaluar si es un gasto o es un costo de oportunidad en relación a que más pacientes van a poder ser trasplantados. Para dejarlo en claro esto, creo que está claro, pero me parece que es oportuno mencionarlo. Si pasa que fallece un pariente y obviamente no hizo la declaración esta para no ser donante,
pero viene un familiar y dice, no, yo no quiero que tal persona, mi hijo, mi suegra, lo que sea, done los órganos. ¿Hay vuelta atrás con eso? No. Con esta ley no, de todas maneras falta la reglamentación de esta ley para que nosotros la podamos poner en marcha, y esos detalles van a estar bien explicitados en la reglamentación de la ley, pero tampoco el espíritu de esta ley es confrontar al sistema sanitario con las familias, sino al contrario, el espíritu de esta ley es llevar información y comunicación clara y precisa para que no sucedan enfrentamientos entre el sistema sanitario y la gente. Claro. Bueno, estábamos hablando del caso Justina, y digo, a partir de este caso, ¿no hubo mayor gente que se haya anotado como donante? No, digamos, esto no fue, el impacto no fue tan fuerte en la gente, pero sí, por ejemplo, en este caso en el Congreso. En el Congreso fue algo inédito, claro, ¿no? Una ley que se vota por todos votos positivos. Sí. Nosotros el año pasado en los comicios electorales se permitió que la gente se exprese y manifieste su voluntad, que si estaba a favor de la donación de órganos, y también fue un récord la cantidad de expresiones de voluntad positivas que hubo en esos eventos, ¿no? Porque por ahí la gente no se toma el tiempo o el momento de expresar o de pensar, pero cuando uno se acerca y le pregunta, manifiesta su voluntad, o se llevan una información, o se sacan dudas o mitos que puedan existir. Claro. No, sí, pero no la quería cortar, doctora. No, está bien. No, digo, me parece que esto justamente facilita esta apatía que por ahí nos agarra en cuanto a decir, me quiero hacer donante, digamos, no tengo problema en ser donante, pero no hago nada. Entonces, esto es como decir, bueno, ya está, ya no tenía que hacer nada, ahora no tengo que hacer nada, soy donante, y aquel obviamente que tenía la convicción de no donar órganos por lo que sea, ahora sí tiene que moverse y decir, bueno, lo tiene que expresar. Claro, es un cambio realmente radical, importante, y lo bueno es que, por este dato que nos contaba recién, que la sociedad en general está de acuerdo, digamos, ¿no? Porque no me imagino ahora que empiecen a aparecer negativas, o muchas negativas en la página del INCUCAI. No, en general no. Cuando nos acercamos a la gente y les contamos y la gente entiende, o habla con un paciente trasplantado o con alguna familia que fue donante de órganos, generalmente manifiestan la afirmativa por el tema. Es un tema más que hay que hablarlo en el ámbito de la familia, de las escuelas, de los clubes, de las comunidades, para poder tener información clara y precisa. Con respecto al tema temores, porque quizá en algún momento el temor a la donación de órganos era, bueno, el tema tráfico, el tema preocupación de si uno se manifestaba como a favor de la donación o como que era donante, podía estar expuesto a que caiga en una guardia y no lo atiendan como para salvarlo. ¿Esto quedó realmente aclarado y establecido como que esto no sucede? Esto no sucede. Llevar adelante la procuración de órganos o una donación de órganos involucra a todo el sistema sanitario. Intervienen más de 100 profesionales para poder llegar al diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, mantener los órganos del potencial donante y poder extraer esos órganos y hacer el trasplante. A veces la gente cree que esto es una cosa sencilla, que se saca un órgano y se le pone a otra persona. Hay un montón de estudios necesarios que se deben realizar y que deben ser compatibles para establecer que un órgano de una persona puede ser trasplantado en otro. Entonces, también la información a veces derriba los mitos. Claro. Doctora, la provincia de Buenos Aires no tiene que hacer nada, digamos, no tiene que adherir nada directamente, ya con esta ley nacional todo funciona en el sistema sanitario provincial. Sí, entiendo que tal vez después haya una adhesión o una reglamentación provincial. Pero bueno, la ley al ser nacional, hasta que eso suceda, igual se va a poder implementar siempre y cuando se esté reglamentada, ¿no? Hasta que no se reglamente no se va a poner en funcionamiento. Claro, sí, esto es un tema, digamos, constitucional, legal que hay que esperar. ¿Y ustedes tienen idea de cuándo va a ser reglamentada? Porque digo, no es un tema menor, porque esto es como ya dejar todo establecido y tener la posibilidad de aquellos que están esperando una donación de órganos tengan una esperanza más. Digo, ¿hay idea de cuándo puede hacer
hacerse la reglamentación y empezar a aplicarse? No, en eso no sabría decirle. Lo que sí que el 30 de mayo fue el día de la donación de órganos y esto se aprobó en el Senado y ayer en poco tiempo se aprobó en diputados, así que bueno, pareciera que tiene bastante velocidad, pero ya ahí no sabría decirle. Los tiempos legales no los conozco. Es una buena señal, digamos, todo lo que ha pasado, así que esperemos que todo... Pero bueno, también sirve para que la gente se informe, para que la gente sepa, para que se pierdan los miedos, para que se hable del tema, si bien es un tema complejo, pero y bueno, con este espíritu, ¿no? El espíritu de ser un gesto solidario y altruista la donación de órganos. Doctora Gabriela Nani, le agradecemos mucho este ratito con nosotros. No, muchas gracias. Gracias por difundir la temática. Por favor, un gusto. Adiós. La doctora Gabriela Nani es directora del CUCAIBA, del Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires.